Mire qué raro, se paró solo. Ya, ya. Bueno, la expresión, como les decía, a diferencia, ¿cierto?, de los anteriores, que aquí dejaban un casillero donde yo podía ingresar solamente un número, esta expresión, ¿cierto?, si lo abren, fíjense que tiene ahí otra lista de cosas. Y esa lista de cosas, en realidad, son otras distribuciones de probabilidad. La primera es exponencial, igual, ¿cierto?, la misma que estaba, ¿cierto?, ahí. Pero tiene también la normal, con la media y la desviación estándar. La triangular, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la distribución triangular. ¿Han escuchado eso, no? No, profe. ¿No? Bueno, en realidad, ¿cierto? Bueno, imagino que han visto sí una normal, ¿cierto? Que es la típica campana, ¿cierto? Y toda la historia. Ya. Una distribución triangular es literalmente lo que el nombre dice. Imagínense en realidad como que la campana tuviera punta, específicamente una punta, y que tuviese un mínimo, ¿cierto? Y un máximo, y realmente la distribución de probabilidad es una recta que sube, llega al máximo, y después una recta que baja al mínimo y desaparece ahí. La triangular es eso, es una distribución de probabilidad que tiene esos tres parámetros, el mínimo, el máximo y el punto, ¿cierto?, más alto, que es cierto, es la moda, no necesariamente la media, sino que la moda, ¿cierto? Y se ocupa muchísimo en simulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien hay muchas situaciones que yo obviamente podría ir a tomar datos de la realidad para ver cuánto se demora la gente, ¿cierto? Y después de eso hacer un ajuste de la distribución para ver qué distribución real es la que más se adapta, ¿ya? Resulta que la triangular se puede ocupar, por ejemplo, cuando, no sé, pues, un experto, alguien que es usuario del sistema, alguien que sabe más o menos cómo funciona, les puede decir, ¿cierto? Cuánto es más o menos lo que la mayoría de la gente se demora en un proceso, lo que como mínimo se van a demorar y como lo que máximo se van a demorar. La gente muchas veces sabe eso, la gente que trabaja en los sistemas. Y si yo quiero simular rápido, a veces esas simples respuestas para mí son suficientes en el fondo para efectos de poder representarlo aquí. Si hago después el estudio estadístico y tengo la distribución exacta, lógicamente que aquí lo podría cambiar. Pero también, ¿cierto? A veces considerar ese tipo de distribuciones como la triangular no provoca al final cambios tan gigantescos en realidad en el comportamiento del sistema, ¿ya? Porque son tantas las cosas aleatorias funcionando de manera simultánea que al final la sutileza de que es el ajuste o no de una normal y de tales parámetros muchas veces no influye mucho. Hay situaciones en las que sí, por supuesto que va a influir. Si es obviamente algo muy crítico, se tiene que estudiar quizás de mejor manera la distribución real. Pero a veces para partir, en realidad una triangular de esa naturaleza es más que suficiente. Y después, por ejemplo, viene la otra que vamos a ocupar harto, la uniforme. Que bueno, el nombre lo dice. También, no sé si han escuchado hablar de la distribución uniforme. ¿Sí, no? ¿Les suena? ¿La han ocupado para alguna cosa? No, profe. Parece que ya. La uniforme es lo más fome que hay, ¿cierto? Porque la normal, ustedes se imaginarán, tiene, ¿cierto? Es una campana con un máximo, qué sé yo. La uniforme en realidad le asigna el mismo valor de probabilidad a todos los números que estén entre mínimo y máximo, ¿de acuerdo? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, simplemente. Pero entre esos mínimo y máximo, simplemente. Eh, Hay también situaciones en que es bastante, digamos, adecuado usarla, que en realidad, ¿cierto? Ustedes pueden decir, no sé, cuánto me demoro en promedio, ok, si el promedio lo pueden conocer, pero no hay mayor diferencia entre el mínimo y el máximo, o sea, como que ocurre la misma cantidad de veces y la media también, y cualquier otro valor ocurre más o menos igual la misma cantidad de veces, entonces al final es más representativo usar esa, la uniforme. Y bueno, hay otras distribuciones que son de hecho más especiales y no particularmente, digamos, porque no son un poco como las anteriores, pero las que vienen acá abajo son distribuciones, varias de ellas, no todas quizás, son distribuciones que son más flexibles, ¿de acuerdo? Que por ejemplo pueden representar casi
cualquier situación donde otra distribución no se ajuste, ¿ya? Porque tienen más parámetros o como que se pueden ajustar muy bien a cualquier realidad. Cuando es súper crítico que la distribución que están usando se ajuste bien a la realidad, ahí a veces se ocupan esas otras. Eso por el, bueno, eso, ¿cierto? Todos estos parámetros, para lo único que están es para definir el tiempo entre arribos de lo que de esta entidad, que en este caso le llamé cliente, ¿cierto? Lo que va a modelar es eso, cada cuánto llega un cliente. Y abajo hay tres campos más, que también, ¿cierto? Son típicos del Create. Primero, son cuántas entidades llegan por arribo. Lo normal, ¿cierto? Es imaginarse que llega un cliente cada vez que llega un cliente. Pero hay otros sistemas donde, ¿cierto? Lo lógico y lo normal es que lleguen varias entidades simultáneamente. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, pues si hay un vehículo de por medio con capacidad 4 y no se permite la entrada al sistema a menos que el vehículo venga completo, ok, entonces van a llegar de 4 clientes cada vez, ¿ya? Y ahí obviamente eso puede indicar en ese campo. Máximo de arribos, esto se ocupa bastante dependiendo del sistema. Viene por defecto infinito, que en el fondo es que el sistema va a seguir creando llegadas de cliente de acuerdo al parámetro que yo ahí le dije, ¿cierto? Durante todo el tiempo de la simulación, ¿ya? E independiente de la cantidad de clientes que se lleguen a generar, nunca, digamos, me va a dejar de generar clientes mientras el reloj esté corriendo. Hay otros sistemas donde sí existe efectivamente un máximo de clientes en el mundo, digamos, en el universo, y no hay más. Realmente son ellos y nada más. O bien, a veces uno limita la capacidad de atención. Uno dice que yo atiendo 100 clientes por día y no acepto más. Distribuyo números, hago citas, por ejemplo, para que los clientes vayan solamente los que están ahí, obviamente, programados para ser atendidos. Si es así, en este caso ahí, en el máximo de arribos, se puede indicar ese número. Y el create en este caso va a crear entidades, me va a ir creando clientes, ¿cierto? Pero se va a detener cuando llegue a ese máximo y no me va a crear más. Y el otro campo es el de primera creación, que a veces también, dependiendo, ¿cierto?, del sistema, de la naturaleza y de distintas reglas, puede que yo no quiera que la primera creación ocurra de inmediato, cuando el sistema parte. Aquí obviamente el sistema parte y puede, claro, no llega en el tiempo cero, pero si no le indico nada, el sistema o este create inmediatamente me programa la llegada del primer cliente al tiro, me la genera. Y yo a veces, por no querer eso, no sé, pues a veces, por ejemplo, es porque mi sistema parte una hora antes de la entrada de los clientes. Y si es así, aquí, ¿cierto? En la primera creación yo le tengo que indicar cuánto tiempo quiero que deje que pase antes de que me programe la llegada del primer cliente. Y así obviamente controlo esos sistemas donde existe, no sé, no se pueden recibir clientes en todo momento, ¿ya? Por el momento lo vamos a dejar que se llame puerta principal, cliente, con una random exponencial de cada un minuto, que en el fondo es cada un minuto va a llegar un cliente en promedio, con un cliente que llegue cada vez y que obviamente no controlar ni cuántos llegan ni cuándo llega el primero. Vamos a dejarlo de esa manera. ¿Dudas antes de seguir? ¿Se entiende cuál es la función del coso? Sí, profesor. Ya. ¿Nadie más tiene dudas, consultas? ¿No? Ok. Vamos a ir, ok. El otro elemento, digamos que es básico, es el de acá. Después vamos a usar ese el dispose, que es el otro que nos necesitamos. Pero el otro es el proceso, ¿ya? Si lo pincho, lo llevo acá. Fíjense, también me dice proceso 1 por defecto. Fíjense que el otro cuando lo cerré ahora que dice puerta principal, que obviamente es lo que yo quería. Este otro proceso 1. Le hacemos doble clic y aparece esa ventana, ¿ya? El proceso tiene en realidad hartas descripciones y hartos detalles, ¿cierto? Porque puede funcionar de distinta manera. Arriba de partida, nombre, proceso 1. Nosotros podríamos decirle mesón de atención, no sé, mesón, ¿ya?
también le podemos designar un nombre cualquiera. Y después, fíjense, dice tipo, estándar o submodelo. ¿Cuál es la diferencia? El estándar, ¿cierto? Es básicamente que ustedes van a describir todo el proceso aquí mismo, en el mismo elemento, ¿ya? Todos los parámetros, todo su comportamiento va a estar regulado por lo que definamos aquí en sus distintos parámetros, ¿ya? El submodelo, que es el otro, es cuando yo, que es una práctica súper natural, ¿cierto? Y muy buena hacerlo, cuando tengan modelos que son demasiado gigantes, porque piensen, no sé, pues si quieren realmente representar una industria gigante, es una fábrica de automóviles, imagínense el tamaño de eso, o sea, todas las máquinas que intervienen, todas las etapas que intervienen, es demasiado grande. En esos casos, ustedes, ¿cierto? Si dibujaran todo el modelo a este nivel, digamos, inmediatamente en un único plano, entre comillas, en una única dimensión, todos los procesos, entradas, conexiones, decisiones y cosas que hay detrás, les quedaría al final un modelo inentendible prácticamente. O sea, sería demasiado grande, demasiadas conexiones, demasiadas cosas, ¿cierto? A la vista y para tratar de encontrar dónde está cada una y todo, sería realmente un lío. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Arena permite que ustedes trabajen con submodelos, ¿ya? Y un submodelo es que en el fondo es como un subproceso, ¿cierto? Es como esto tiene varias características que son similares a los diagramas de flujo, que en el fondo, cuando entra a esta etapa, a este proceso, ¿cierto? Era el cliente, en realidad, detrás de este proceso hay toda una lógica detrás. Ustedes pueden hacer zoom y en el fondo, adentro de él, hay todo otro proceso completo que tiene todos un montones de elementos y qué sé yo. Pero que a este nivel se ve solamente como una cajita. Pero si le hacen como doble clic a la cajita, adentro de esa cajita hay otro proceso más que es bastante más complejo, obviamente, que un solo servidor. Con eso se usa principalmente para manejar las situaciones donde a veces los modelos simplemente son demasiado grandes para poder, digamos, escribirlo en un único nivel. Por eso, ¿cierto? Permite como que ir escondiendo, entre comillas, parte del proceso y tener que hacer un doble clic para llegar a ver sus detalles. Nosotros vamos a ocupar prácticamente puro estándar. En realidad, en el otro no vamos a crear nada tan grande que no digamos que se requiera no verlo, digamos, en este inmediato nivel. Pero después si alguien lo quiere ocupar en otra cosa que obviamente sea demasiado grande, lo puede hacer de esa manera. Después dice lógica, dice acción, delay. ¿Qué cosa es delay? ¿Cómo anda el inglés? ¿Alguien se acuerda qué puede ser delay? Ah, no andaba muy bien el inglés. Mire, extendámoslo, dice 4 cosas. Delay, que es demorarse, ¿ya? Eso obviamente porque el proceso, cualquier proceso, toma tiempo. De alguna manera, ¿cierto? Consume tiempo. Si quieren verlo como un mesón de atención, es, por ejemplo, el tiempo de atención, ¿ya? Si es solo delay, tiene un cierto comportamiento que después ya les explico, que en realidad difiere por los otros. El segundo dice sys delay. El sys, ¿qué es? Es capturar, significa capturar. ¿Qué cosa va a capturar? De ahí les digo. El tercero, que ese sí lo vamos a ocupar harto, es sys delay release, que es capturar, demorar y soltar. Y el otro dice delay release, es demorar y soltar. El delay obviamente no captura nada, como se dan cuenta. El otro captura y demora, el otro captura, demora y suelta, y el otro demora y suelta. ¿Por qué tiene esas opciones? ¿De qué se trata? Estos tres últimos tienen que ver con recursos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es un recurso? Por ejemplo, un cajero de banco, alguien que presta un servicio, o puede ser una máquina o cualquier cosa. Es algo que yo necesito para que el proceso funcione y que tengo que tenerlo a mi disposición durante un cierto tiempo para que efectivamente el servicio me sea hecho. Por eso sigue la lógica de capturarlo primero, el recurso, para que te sirva. Después se demora el tiempo que se debe demorar el proceso
y después suelta el recurso, por eso aparece el release, ¿ya? Y cuando suelta el recurso, hay otra persona que lo puede atender. Es como, por ejemplo, si están en una cola de supermercado, ¿cierto? Hay un momento en que el cajero te empieza a atender a ti. Y durante ese periodo el cajero está sirviéndote a ti y no va a atender a otra persona, ¿cierto? Mientras te atienda a ti. Y una vez que tú pasaste y terminaste, ahí, ¿cierto? Se suelta, tú lo sueltas al cajero en el fondo para que atienda a otra persona. Eso es la lógica de estas tres opciones. La que hace todo junta es la que está ahí, pues 6 delay release, porque los captura, los demora y suelta. Los otros, 6 delay y delay release, lo están separados solamente por el hecho de que em, hay situaciones donde ustedes entran a un proceso, en ese momento capturan el recurso, por ejemplo, no sé, un ejecutivo de atención, pero no lo sueltan inmediatamente porque ustedes necesitan que los acompañe a otras tareas, ¿de acuerdo? Y después vienen otros procesos y pueden ahí obviamente tener distintos tiempos de procesamiento y más adelante, pues no sé, pues después de 3, 4 procesos, ahí realmente ustedes ya no necesitan más a ese ejecutivo y ahí lo sueltan. También puede hacer eso en el fondo, ¿cierto? Que lo tienen capturado para efectos de que los acompañen varios procesos y después de eso lo sueltan. Eh, Y bueno, y el delay obviamente es el que tiene que ver con el tiempo de proceso en sí, por eso está presente en todos, porque en el fondo siendo un proceso tiene que haber un tiempo de proceso, ¿cierto?, detrás. ¿Se entiende cuál es la lógica de los tres, de las 4 opciones? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Fíjense que el delay no tiene ningún otro parámetro, porque obviamente solamente genera tiempo, digamos, retiene en el fondo al cliente cuando va pasando por un tiempo y después lo suelta. Y acá abajo, ¿cierto?, está todos los parámetros que tienen que ver con el tiempo, que ya vamos a ver. Pero si seleccionan, por ejemplo, Sys Delay Release, aparece otra ventanita. Y eso en general pasa bastante en Arena, ¿cierto? En distintas ventanas, que dependiendo de las opciones que ustedes han pinchado y que han seleccionado, les van apareciendo también otras ventanas, otras cosas, ¿cierto? Que les piden los parámetros de ejecución de eso. En este caso, ¿cierto? Como yo puse que capturara, demorara y soltara, me aparecen dos cosas más. Prioridad. Si la abren, se fijan, hay alta, media y baja. ¿Por qué es eso? Porque aquí obviamente hay una orden de capturar un recurso. Pero hay sistemas, ¿cierto? Obviamente, donde los recursos a veces son escasos, siempre pueden ser escasos. Entonces, ¿cómo funciona esto de la prioridad? Hay procesos que de algún modo, por diseño del sistema, y eso es una decisión que ustedes pueden tomar también en el diseño, le dan mayor preferencia que esos procesos se hagan sobre otros, ¿de acuerdo? Es como, no sé, puedo decir que en una gasolinera el dueño prefiere que vendan gasolina porque tiene más margen que la parafina. Entonces, obviamente, el queroseno ahí, si hay alguien esperando, en realidad lo atienden cuando ya no haya nadie esperando gasolina, por decir algo. Ese tipo de cosas se pueden controlar a través de esa prioridad. Entonces, ahí, en ciertos procesos, ustedes le pueden dedicar una alta prioridad de captura para que dé preferencia ahí primero. Y en otros procesos, claro, le pueden poner media o baja para que ese recurso, que a veces se puede ocupar en varios procesos, ¿cierto?, sea capturado de acuerdo a la importancia del proceso, ¿cierto? No esté, digamos, quizás atendiendo siempre, digamos, a cosas que podrían ser menos importantes. Y abajo, la otra cosa que aparece son los recursos, que aquí hay una lista que obviamente tiene que aparecer, que yo acá a través de los botones que están al lado, ¿cierto?, se puede ir agregando, que en el fondo es indicar cuáles son los recursos que captura, porque esto captura y suelta, pero qué cosa es lo que captura y suelta es lo que va acá abajo. Tiene 3 botones, añadir, editar y borrar. Si le ponen añadir, va a abrir esta otra ventanita, ¿cierto?, que dice recursos. ¿Cuál es el recurso que está capturando? Arriba tiene tipo recurso. Si lo abren dice recurso y conjunto, el set. Recurso obviamente es un recurso solo. Puede ser una persona, una máquina, cualquier cosa. O sea, obviamente ahí un recurso es bastante genérico, pero es individualmente una cosa, digamos, que está presente. El conjunto, por otra parte, que eso también hay otro sector donde se define,
es en realidad un conjunto de recursos y son para los sistemas donde hace sentido, ¿cierto?, que las cosas y funcionen y necesariamente deben funcionar como equipo. Es, por ejemplo, como en un quirófano, ¿cierto? Un quirófano, ¿cierto? No tiene que estar el puro cirujano. En realidad hay un montón de otras especialidades y personas que necesitan estar presentes para que el quirófano funcione. Y cualquiera de ellos que no esté, el quirófano no puede funcionar. Entonces, por eso es como conjunto. Y lo que captura es el conjunto de recursos. Pero eso, ¿cierto? Se define en otra parte para que actúen como conjunto. Y solamente como cuando están como conjunto presentes se puede, digamos, funcionar. Abajo dice recurso, nombre del recurso. Por ejemplo, aquí le podríamos poner ejecutivo, ¿ya? También esto por defecto lo hace con números consecutivos, pero si no, ustedes obviamente es mejor que le den un nombre. En este caso lo voy a llamar ejecutivo, ¿ya? Así se llama el recurso que atiende en este mesón. Y al lado dice unidades para capturar o soltar. Obviamente estoy, digamos, en esa situación. ¿Qué se refiere a eso? Que sea una. Que en el fondo, por ejemplo, yo en otra parte, también vamos a ver dónde, yo podría decir que aquí en el sistema existen 8 ejecutivos disponibles en general. Pero yo para que me atienda a mí o para que un cliente sea atendido se necesita solo uno en general, ¿cierto? Y ok, perfecto, o sea, eso es lo que indico aquí. Pueden haber más personas disponibles, pero yo necesito que solamente uno esté atendiéndome. Y de si hay más disponible, bueno, no importa. Va a bajar la disponibilidad en uno, ese me lo va a asignar a mí, me va a atender. Y yo después cuando lo suelte, obviamente voy a ir a atender otro cliente. Entre medio, pues obviamente estar, no sé, pues, o los demás van a ir atendiendo ahí a la gente que aparezca y no tiene nada que ver con lo que esté pasando conmigo. Pero em, este ejecutivo en particular, ¿cierto? Yo capturo uno. Eso es lo que yo necesito para servir. Si decimos OK, después aquí, ¿cierto? Aparece. Fíjense, dice recurso ejecutivo uno, ¿cierto? Que es captura uno. Aquí si yo necesito que capture más recursos también lo puedo indicar, pero no funciona, ¿cierto? Como el conjunto. El conjunto tiene un comportamiento diferente a listarlos aquí de manera independiente, ¿ok? Es como el momento en que lo capturas es el distinto. Hay como una sutileza que es como media larga de explicar, pero no es exactamente igual. O sea, el otro es un equipo de trabajo que se mueve junto. Aquí, si los hago la lista acá, en el fondo todos son independientes y va a funcionar. Digamos, el proceso funciona cuando los capture a todos, pero no funcionan como equipo. Y eso sí es un problema, porque a veces yo puedo capturar gente y dejarla capturada demasiado tiempo porque me falta todavía capturar un recurso más que todavía no se desocupa. Y eso obviamente no es bueno porque estos recursos los estoy, entre comillas, reservando y ocupando para nada, mientras el otro se desocupa. Si funcionaran como equipo, no, ahí llegan todos. Entonces, por eso es la diferencia. Y abajo viene la parte de tiempo. Dice tipo de demora, que obviamente como esto tiene un proceso, digamos un tiempo proceso, también me pregunta si lo abren, constante, normal, triangular, uniforme o expresión, ¿cierto? Si es que cualquier otra función de distribución de probabilidad que aparezca. La triangular se ocupa mucho aquí, pero obviamente hay distintas aquí otras que pueden ocupar. Pregunta en qué unidad de tiempo está. Vamos a decirle minutos. Esto de la alocación que dice, lo allocation, no sé si lo vamos a llegar a ocupar porque igual es más complejo, pero en el fondo hay varios procesos donde a la entidad, ¿cierto? Al cliente, o muchas veces cuando son productos, en el fondo, yo los voy, entre comillas, cargando con procesos, con datos, los voy transformando y eso en el sistema se va, digamos, representando a través de variables en esa entidad en la medida que va fluyendo. Y aquí obviamente ese parámetro que está acá se refiere un poco a eso. Y además de cosas que tienen que ver con el comportamiento del proceso. Pero no sé, nosotros no nos vamos a llegar a tanto detalle porque igual ahí es como otro nivel de modelamiento que es mucho más fino. Y en realidad lo que vamos a ver se puede básicamente trabajar desde afuera, sin necesidad, ¿cierto?, de llegar a ese tipo de modificación de antecedentes internos de una entidad.
Y abajo tiene tres campos que depende de lo que yo haya dicho acá. Por ejemplo, si dije constante, queda uno solo. Normal, me pregunta dos cosas, la medida y la desviación estándar. Si le digo triangular, me pregunta los tres parámetros de la triangular, mínimo, máximo y el valor más probable, ¿cierto? Que es la punta de ese triángulo. Aquí fíjense, dice 0.5, ahí casi no se ve el punto. 1 y 1,5, que es los tiempos de atención, ¿cierto? Vamos a, bueno, dejémoslo así, ¿cierto? Porque tenemos la llegada cada un minuto. Entonces aquí, ¿cierto? Si lo ponemos de esa manera, nos va a generar más o menos tiempos de atención razonables. Y acá abajo tiene un reportar estadísticas. En general, digamos, el software, obviamente estos software, recoge muchísimas estadísticas de operación dentro de todo lo que hace. Y de esas estadísticas de operación, en el fondo, puede, por diseño, por X motivos, yo puede que no quiera realmente registrarlas todas, ¿ya? Que solamente hayan algunos procesos de los cuales yo quiero que me esté reportando estadísticas. Para eso viene esto, por si hay algunos procesos que yo quiero omitir, ¿de acuerdo? Y en general, bueno, todos los elementos tienen este tick de reportar estadística porque ahí yo puedo elegir realmente qué quiero que me mida y qué no. Si le dicen OK, se cierra obviamente, me dice mesón. No sé si se fijan que ahí arriba agregó una rayita, ¿se alcanza a distinguir o no? Esta cosa, la forma de hacer zoom es muy rara, todavía no me acuerdo cómo se hacía. Entonces, ¿se Sí, distingue profesor, la sí se ve. rayita? Ya. Esa rayita es la cola. Después vamos a ver cuando empiece a funcionar que ahí es donde se va a ir acumulando la gente. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Tercer elemento para el sistema más simple del mundo, que es la entrada, un proceso y después la salida. Es este otro, el dispose. Que lo vamos a poner acá. Si abren dispose, no tiene parámetros, solamente nombre, salida. ¿Qué es lo que hace el dispose? Simplemente mata las entidades, las elimina del sistema, ¿ya? Porque de alguna manera el sistema debe reconocer que el cliente salió, ¿ya? Y ahí en ese momento, por ejemplo, cuenta su tiempo de flujo y otras cosas. O sea, yo tengo que marcar la salida del cliente, no puede quedar en el limbo. Y eso obviamente se hace a través de dispose, indicándole que efectivamente salió. Se pueden tener obviamente varios create, varios dispose y obviamente montones de procesos. Esto no tiene por qué ser solamente uno de cada uno. Lo que sí depende de los dispose, a veces hay muchos sistemas, por muy complejos que sean, que necesitan solo uno, porque ustedes necesitan que la entidad simplemente desaparezca, independiente del tipo de entidad, los mandan todo al mismo. Pero también por estadística, a veces ustedes requieren separarlos en varios dispose y también se puede hacer. No va a generar cierto mayor diferencia en ese sentido en la operación del sistema, pero si que requieren reportar estadísticas separadas, tienen que hacerlo también con estos separados. Y esto obviamente así como está no funciona, porque hay que unir las piezas, digamos. Si se fijan, no sé si alcanza a distinguirse, tienen puntitos las cosas en los extremos. Algunos, por ejemplo, este tiene solo uno ahí, este también uno solo ahí y este tiene dos. Se unen. Acá arriba, fíjense, a ver si, ahí sí, hoy está el zoom. Estaba puro leseando porque, disculpe, que hay una forma de hacerlo con el mouse y yo estaba tratando de hacerlo con el mouse en el fondo del zoom. Y era una tontera. Ya. La unión, ¿cierto? A esos puntitos que están ahí, se hacen con esto que está arriba, dice connect. Lo pinchan, fíjense, hacen ahí, lo llevan ahí y se les conecta. ¿Ven? El sentido de flujo aquí en realidad depende de dónde lo conectaron, porque eso es una salida, así que siempre las entidades van para allá. Y esto es una entrada, las entidades van a entrar ahí. No puedo, ¿cierto? Aunque lo conectara acá, no tiene sentido porque en el fondo lo estoy conectando una salida a otra salida y eso no va a funcionar y no me va a dejar probablemente hacerlo. Así que en realidad las conexiones son en ese sentido bastante automáticas. Estas conexiones de esta naturaleza son en la práctica automáticas. ¿Qué quiere decir eso? En realidad de automáticas que no tienen tiempo de viaje, cosa que no es realista. Ya hay muchos sistemas. Por ejemplo, que el cliente entre y llega a la cola puede significar, no sé, pues, 1 minuto caminata, 2 minutos. En el aeropuerto de repente, no sé, pues, 10 minutos para llegar a la cola que uno quiere. Eso obviamente se puede representar, pero de otra manera.
estas uniones son transferencias inmediatas. Aquí no hay tiempo, no se gasta tiempo en que la entidad atraviese eso. Así que ojo, no tienen que, se ocupa obviamente mucho de estas, pero tienen que acordarse que si quieren tiempo, que la entidad use tiempo para trasladarse, no pueden ocupar esto. Y bueno, ya con eso lo tengo conectado. Vamos a correrlo, pero a ver, procesos, no, eran procesos básicos. Hay una cosita que voy a cambiar y de ahí después les muestro en realidad cómo se hace esta otra parte, ¿ok? Solamente para que se vea mejor. Y lo vamos a hacer correr. Está muy rápido. Esto acá arriba regula la velocidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá arriba, ¿cierto? Cuando se empiezan a acumular es porque están haciendo cola, ¿de acuerdo? Acá abajo, si se ve, hay un número que me dice cuántas personas están en esta estación en general, que es siendo atendida más cola. Acá hay otro número que me dice cuántas ha generado hasta el momento. Acá me dice cuántas han salido hasta el momento. Estos son, por ejemplo, estadísticas súper básicas que después vamos a ver. En realidad hay muchas otras estadísticas que uno puede registrar lógicamente. Y aquí esto simplemente los elementos ya traen estos números, pero después vamos a llenar esto de etiquetas y de otras cosas, ¿cierto? Que adicionales. Pero como ven, básicamente así está simulando. De hecho, si se fijan acá abajo, tiene cuántas horas van. Va por el momento simulado como 1,9 horas, ¿ok? Y dice corriendo, qué sé yo, y qué sé yo. No les mostré por ahora, ¿cierto?, el dónde se regula el tiempo de operación, ya, porque eso igual lo vamos a ver, pero por el momento, ¿cierto?, lo estamos haciendo como con tiempo infinito, ¿de acuerdo? Pero, ¿cierto?, la simulación básicamente hace esto, ¿ya? O sea, me va creando clientes que entran aquí, son atendidos y después se van yendo, ¿cierto? Hace como una representación real y de esto va registrando estadísticas de comportamiento. Ahora, aquí yo lo tengo súper lento. También uno puede, y digamos, ejecutarlo a distintas velocidades. De hecho, una forma de ejecutarlo es sin animación, que simplemente haga los cálculos. Que al final, una vez que ustedes ya están seguros de su modelo, lo pueden hacer así. Pero al principio, cuando uno está diseñando el modelo y cuando quiere comprobar que la lógica que uno le introdujo efectivamente se está respetando, ahí vale la pena hacerlo correr súper lento, ¿de acuerdo? Para ver que efectivamente las cosas funcionen como son, como es. Em, También acá arriba, como decía, esta barrita regula el tiempo de, digamos, de la animación. Si lo llevan al máximo, es que ahí también está en el fondo funcionando, pero y después lo puedo bajar, ¿cierto? Y con lo aceleré, por ejemplo, llegó, ahora está en 4.500 entidades, digamos, partido como en 70. ¿Por qué? Lleva 75 horas simulando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero eso es porque en este caso está con simulación de tiempo infinito, ya no le limité en el tiempo. Ahí, como les digo, una parte donde uno sí les puede indicar al modelo, o sea, al sistema, cuánto tiempo simular, que es lo obvio. Por ejemplo, si tengo tiempo de atención de 8 horas al día, lógicamente que se lo puedo indicar, ¿de acuerdo? Vamos a detenerlo. Ya, ya. Por ahora vamos a ver eso. Obviamente después vamos a seguir. Aquí hay montones de cosas más que nos quedan ver de a poquito que vamos a ir viendo introduciendo elementos. Pero por ahora eh, está claro más o menos cómo funciona, cuál es más o menos la idea del software, cómo se construye. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Parece muy complicado. Que hay que poner muchos parámetros. Aprender inglés. Sí, pero una vez que uno ya los identifica y los conoce, en realidad se empieza a hacer como súper rápido. O sea, es verdad, si uno empieza a ver así como si lo ves de la nada, da la impresión de que tiene una cantidad infinita de parámetros. Yo creo que cada elemento tiene sus parámetros, cada proceso va a tener sus parámetros y toda la historia. Pero todo es separado en el fondo. O sea, yo sé que un proceso debe tener un tiempo de atención, que debe tener ciertos recursos que necesite y un montón de otras cosas. Entonces, en el fondo, por muchas cosas que sean, también todo tiene una estructura súper lógica. Entonces, es como difícil en ese sentido equivocarse, ¿cierto? Uno sabe que las cosas tienen que ir en el lugar que corresponden.
Así que por muy grande que pueda parecer, después en el uso se dan cuenta que no, y en realidad como es bien obvio de cómo ir armando en el fondo. Se ve yo creo más complicado de lo que es realmente. Y una vez que se acostumbren obviamente a la terminología, también van a andar rapidísimo. De hecho, no sé si en realidad tiene esto española, nunca ni siquiera he intentado. A ver, veamos. Pop, 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 pop. Estoy buscando a ver opciones, pero aquí dice lenguaje. Ah, fantástico, tiene francés, portugués, no sé si anda mejor en eso, como bastante poco obvio. Ya, no, parece que inglés es el idioma. Ya, por lo menos los nombres en los artículos, ¿cierto? Sí se los pueden poner en el idioma que ustedes quieren. Ya, así que bueno, por ahora eso. Y la próxima clase, como les digo, ya sí vamos a ver ese otro ejemplo, que ya es verlo correr porque tiene parámetros específicos, lo vamos a construir y ahí vamos obviamente de a poquito ir viendo los otros elementos, los otros menús y cositas que existen, digamos, donde y qué funciones cumplen. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, terminamos Profe, aquí. Dime. que era sobre el trabajo, que no pudimos conectarnos al ¿Ya? principio. No sé si podemos preguntarle dos cosas Eh, ya, sí, breves. rápido, sí. Sí. Lo que pasa es que con la Connie le enviamos dos modelos. Ya, De hecho, se parecen en el Excel, pero tienen distintos parámetros. ya. Y aclarar dos cosas. Una, sí o sí tiene que cuadrar el modelo para que esté balanceado en cero. O En sea, el uno, por si ejemplo. no, es que claro, si no está cuadrada oferta con demanda, él no debería darte una solución factible. Ya. Lo otro que usted dijo era que siempre se utiliza el signo igual. Lo dio al principio. Sí, sí, Sí o sí. siempre. Sí, sí. El modelo está definido para que sea con signos de igualdad. Ya. Y la última, profe, hay que condicionar el uso de la electricidad, ¿cierto? Cuando lo ponemos en la restricción. O Puedes sea que preguntar, es que la electricidad tú dices como fuente, claro, porque nos sirve ¿sí? para todo. No, sí, pues. Si la condición es al revés, que la luz eléctrica solamente la puedes, Ah, digamos, satisfacer con con electricidad, pero la electricidad eso. también la puedes usar para las otras dos fuentes, para los otros dos Sí, usos. sí, profe, esa era la pregunta. Al revés, como Nosotros, usted lo dijo. La luz eléctrica sí, solo se hace con electricidad. claro, pero esa Un poquito puntualmente. lógico. Y la electricidad la puedes ocupar para todos los usos. Ya, profe. Es que con ¿Ya? la CON hicimos dos modelos distintos, ¿Ya? pero, o sea, en realidad los detalles que teníamos eran básicos de tener los signos un poco cambiados, ¿Ya? los de igualdad, pero igual nos daba la misma Z, ¿Ya? pero la distribución en la oferta y la demanda era un poco distinta. Ya, sí, o sea, puede pasar efectivamente que casualmente de un resultado igual, digamos, incluso con error, pero obviamente es casualidad, pues obviamente ahí tienen Claro. que asegurarse que el modelo esté bien. Igual le dejé un correito pasado ayer, profe, en Ya, caso de... sí, 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 me parece que lo vi. Ya, de ahí te puedo contestar. Ya, profe, gracias. Bueno, ya pues, nos vemos la próxima clase. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias.